Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 1 y el versículo 20. El título de la exposición o del sermón en esta mañana es Sí, amén. Sí y amén. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y para nuestra bendición. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Leámoslo una vez más. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Sí y amén. Puede decirle a su vecino, sí, amén. Todas las promesas de Dios. Una gran generalidad, ¿verdad? Todas las promesas de Dios es una expresión que obviamente nos indica que no queda ninguna por fuera. Está hablando de la totalidad absoluta. Todas las promesas de Dios. Me puse a investigar en el internet acerca de cuántas promesas hay en la Biblia, porque yo no me las sé todas, no las he contado. Y según alguna decía más de 3,000. Y luego encontré uno que hizo más precisión y dijo 3,565. 3,565 promesas. Wow. Lo dividí allí, fui a la calculadora y lo dividí por los 365 días. Y me dio aproximadamente 9.7 promesas por día. Pero, o sea que hay una gran provisión de promesas para cada día. Pero lo interesante del caso es que todas las promesas de Dios están disponibles para nosotros todos los días. Todas las promesas de Dios están disponibles para nosotros todos los días. Y según el pasaje que leemos, dice, porque todas las promesas de Dios son en Él. Sí, en Él. Amén. ¿Quién es Él? Él es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Porque de eso está hablando el versículo 19. Dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, de entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo. No ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Las promesas de Dios son sí en Jesús. Y es que hay que entenderlo, porque tendríamos que saber exactamente cuál es la naturaleza de Jesús. La esencia y la naturaleza de Jesús es la palabra de Dios. Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, dice Evangelio según San Juan, capítulo 1. Jesucristo es ese sí y ese amén, porque la misma Biblia lo dice. Podemos leer en Apocalipsis capítulo 3. Y sabe que cuando yo era joven, o más joven que ahora, cuando era más joven que ahora, oí a alguien predicar, un evangelista norteamericano que vino por allí, y él estaba hablando acerca de Jesús, el amén. Y cuando yo oí aquella prédica, me extrañé. ¿Cómo que Jesús es el amén? Si amén es lo que nosotros decimos cuando oramos. Y amén significa así sea. O sea que yo, esa ignorancia que en mí había, dice el pastor Pedro Silva, siempre me lo dice, que la ignorancia es atrevida. Sí, en serio. La ignorancia es atrevida porque cuando uno ignora, se atreve a hacer cosas que si conociera, no las haría. Pero ese atrevimiento que yo tenía, esa ignorancia que yo tenía acerca de Jesús como el amén, fue aclarado a través de la predicación de aquel hermano, y que Dios lo bendiga, no sé cómo se llama, ya ni me acuerdo. Pero en Apocalipsis capítulo 3, podemos recordar, porque para mí fue muy reveladora aquella predicación, a medida que yo lo oía y lo oía. Y entonces aquí en Apocalipsis capítulo 3, y vamos a leer allí el versículo 14, dice, y escribe al ángel de la iglesia que está en la Odisea, he aquí, el amén,
el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Ahora, amén es una palabra hebrea que significa, o proviene, aunque realmente se translitera directamente, es igual, amén. Es como aleluya, es idéntico. En hebreo que en español, amén. Significa así sea, así se haga. Es un decreto, es la confirmación de un decreto, es el establecimiento de la voluntad que permite que algo que se ha dicho se realice. Es una confirmación final, es el amén que determina que aquello que se ha dicho se va a realizar. Recordemos que Jesucristo es el alfa y el omega. El alfa es la primera letra del alfabeto griego y el omega es la última. Él es el principio y Él es el fin. Él es el amén. Es el decreto de confirmación de que aquellas cosas que Dios ha dicho se realizará. Es la verificación, es la conformación, es la determinación firme de que algo que Dios ha dicho se hará. Por eso en Él, en Jesús, todas las promesas de Dios son sí. Si yo estoy en Jesús, todo lo que Dios ha dicho para mí es sí. Es decir, que esas 3.565 promesas que están allí, mientras que yo esté en Cristo, son sí y amén para mí. Todas las promesas. Y empezamos a ver aquí una generalidad, una amplitud, una totalidad absoluta de todo aquello que Dios nos ha prometido. Ese amén, esa confirmación de que cada palabra que Dios ha dado para el ser humano también es para mí. Toda promesa, toda palabra que está escrita en la Biblia es para mí. ¿Lo puede decir? Para mí. Yo digo que para mí, pero usted puede decir que para usted. Si usted acepta esta palabra que dice allí en 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí. Si yo estoy en Él, ese sí es para mí. Ese amén es para mí. Esa confirmación, ese decreto de parte de Dios es para mí. Y es que tendría que ser así necesariamente, porque Jesucristo es la palabra de Dios encarnada. Toda la palabra de Dios comienza con Jesús y termina con Jesús, porque Él es el alfa y Él es el omega. De hecho, vamos a estudiar un poquito de cristología aquí y le rogamos a Dios que haya un milagro con el tiempo para poder entender esto que estamos estudiando acerca del nuestro Señor Jesucristo. Él es el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación, porque todo fue creado por Él y por medio de Él. Hebreos 1 al 3. Rápidamente busque ahí en su Biblia. Hebreos 1 al 3. Fíjese. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los padres y los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aleluya. Todo lo que existe fue creado por medio de Jesucristo. Todo lo que existe fue creado para Jesucristo. Todo lo que existe se sustenta, se sostiene, se mantiene y existe por medio de Jesucristo, porque Él es la palabra de Dios hecha carne. Y todo lo que fue creado por medio de Él fue hecho. Así que todo lo que es una promesa son palabras. Y las palabras, a pesar de que son algo físico que podemos oír, es algo intangible porque no lo podemos tocar. No las podemos ver. Las palabras son algo que, dicen por ahí, se las lleva el viento. Pero resulta que las palabras de los hombres se las lleva el viento.
pero las palabras de Dios no. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. ¿Y sabe por qué la palabra de Dios no pasa? Porque es la palabra de Dios lo que sustenta todo lo que existe. Todo lo que existe se sostiene y se deriva del poder de la palabra de Dios. Así que todas las promesas que han sido dadas necesariamente fueron dadas por medio de la palabra de Dios. Todas las promesas lo que son es palabras de Dios. Cada palabra de Dios para mi vida es una promesa de Dios. Dios está comprometido con ella. Dios está comprometido a su palabra porque su palabra es lo que sostiene todo lo que existe. Si Dios no fuera fiel a su palabra, el universo dejaría de existir. Por eso hay firmeza en la palabra de Dios. Lástima que a veces nosotros no somos imitadores de Dios en eso. Damos palabras y luego las retiramos y no cumplimos con nuestras palabras. Por eso en la vida de muchas personas la palabra de Dios se hace infructuosa. No tiene fruto como debiera tener porque no somos semejantes a Dios en cuanto a la fidelidad de nuestras palabras. Si somos hijos de Dios debemos ser semejantes a Él. Así que si la palabra de Dios es firme, nuestra palabra también tiene que ser firme. ¿Ah? Diga amén o diga ay. Diga algo. O amén o ay. Pero tenemos que recibir esta palabra de parte de Dios. Porque la palabra de Dios ha venido para nosotros a través de Jesucristo. Y todo lo que Dios nos ha dicho por medio de Jesucristo y a través de Jesucristo es sí y es amén. No podemos poner en duda, y es algo lamentable que muchas veces nosotros como creyentes oímos una palabra de Dios y decimos, sí, la Biblia dice así, pero, sí, Dios dice así, pero, y le ponemos un pero después. Nunca, jamás en su vida se atreva a poner un pero después de la palabra de Dios. No existen pero. Si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Si es su palabra, Él es fiel a ella. Eso es la verdad. Cada vez que usted dice un pero, está descalificando la palabra de Dios. Está sembrando una duda y está diciendo que usted no confía en el poder de esa palabra. El Señor le ha dado promesas de salud, pero cada vez que usted pone un pero, usted se aferra a la enfermedad. El Señor le ha dado promesa de liberación financiera, pero cada vez que usted pone un pero, usted está negando la provisión de Dios. El Señor le ha dado promesa de salud, de liberación espiritual, de paz y de gozo. Pero cada vez que usted pone un pero, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Pero estoy muy preocupado por mis hijos. Es que mis hijos no han llegado. Estoy muy angustiado porque no sé con qué voy a pagar la renta. Cada vez que usted pone un pero después de la palabra de Dios, usted cambia el énfasis y la fe en ella. Usted va entonces a valorizar lo que está después del pero. Y el pero lo que hace es anular la promesa. Así que cuando usted reciba una palabra de Dios, usted encuentra una palabra de Dios, sepa y entienda que en cuanto usted esté en Cristo, no existe pero, porque la confirmación sobre esa palabra para su vida es sí y amén. Amén. Todas las promesas de Dios. Todas las promesas de Dios. Qué maravilloso. Todas esas promesas están embaladas, están envueltas, están inmersas, contentivas dentro de tres aspectos fundamentales que Dios nos ha dado a nosotros. Vamos a leer allí rápidamente. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios, qué tremenda carta esta. Capítulo 1, y vamos a leer allí con mucha atención. Preste mucha atención porque un hombre llamado John Austin. John Austin duró 40 años predicando sobre este capítulo. Nosotros no tenemos tanto tiempo. John Austin duró 40 años predicando sobre este capítulo. Y todavía había más y más y más.
Era inagotable porque así es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene la naturaleza de Dios. Dios es eterno, por eso la palabra de Dios es eterna. Dios es inagotable, por eso la palabra de Dios es inagotable. Amén. Escuche. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Aleluya. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia. Aquí comienza el asunto. Para la alabanza de la gloria de su gracia. Y aquí vemos dos términos interconectados y enlazados. La gloria de Dios y la gracia de Dios. La alabanza de la gloria de la gracia. Aleluya, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Nosotros hemos sido tocados por las riquezas de su gracia. En esa riqueza tenemos el perdón de los pecados por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Y esto no porque lo mereciéramos, sino porque por su gracia hemos sido salvos. No merecíamos sino ser castigados y irnos condenados al infierno. Pero el amor de Dios ha sido derramado para nosotros, para que pudiéramos participar de las riquezas de su gracia, de las riquezas de su misericordia, de las riquezas de su tolerancia, de su benevolencia. Todo eso está allí, en las riquezas de su gracia. Esa gracia multiforme por la cual Dios opera a favor nuestro. Las riquezas de su gracia. En quien tenemos redención por su sangre, dice el versículo 8, que nos hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia. ¿Sabe que hay sabiduría y hay inteligencia? La sabiduría es usar la inteligencia de aplicar las promesas de Dios a nuestra vida. ¿Sabe que una persona puede ser muy inteligente pero ser un necio? ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así que la sabiduría viene de mi temor a Jehová. Va a producir en mí sabiduría. ¿Y cuál es esa sabiduría? Usar con inteligencia la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas. Todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. ¿Quiénes? Nosotros. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Luego también vosotros, después de habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aleluya. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Siempre me gusta contar esto porque es algo que impactó mi vida. Cuando mi niña tenía 4 años, Joana, tenía 4 añitos, y yo siempre le decía a ella que yo le había puesto el nombre de Joana porque ella era el regalo de Dios para mi vida. Joana significa don precioso de Jehová. Y yo siempre le decía a ella, desde que estaba bebé, desde que estaba en el vientre de su madre, yo le decía, tú eres el regalo que Dios me ha, y vas a nacer el día de mi cumpleaños. Y nació el día de mi cumpleaños. Y yo siempre le decía eso. Un día que yo le estoy diciendo eso, muy alegre con mi niña, y le estoy diciendo que ella es mi regalo y que Dios me la dio como regalo para la alegría de mi corazón. Ella me dijo, no papi, no, tenía 4 años. No, yo nací para la gloria de Dios. Wow. Cuando yo oí eso, yo quedé impactado.
Porque una niña de 4 años no puede entender la magnitud de lo que estaba diciendo. Así que era el Espíritu Santo hablando a través de ella. Yo nací para la gloria de Dios. Y yo le dije, sí, hija, tú naciste para la gloria de Dios. Porque ese es el propósito por el cual todos hemos nacido. Todos nosotros hemos nacido. Y esto fue algo tan tremendo que me hizo comprender a mí que el nacimiento de ella no tenía nada que ver conmigo. Tenía que ver era con Dios. Era voluntad de Dios, era propósito de Dios y es para la gloria de Dios, como todos nosotros hemos nacido con un propósito en el beneplácito de su voluntad para, dice aquí, para la alabanza de su gloria. Hemos nacido, crecemos, vivimos para la alabanza de su gloria. Eso es lo que motiva la fidelidad de Dios a sus promesas. Por eso es que dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. La gloria de Dios se va a manifestar en nuestra vida. Las riquezas de su gracia se van a manifestar en nuestra vida. La supereminente grandeza de su poder se va a manifestar en nuestra vida. Es a través de su palabra. Cuando nosotros estamos en Cristo. Es decir, que hay una parte que nos toca a nosotros y una parte que le toca a Dios. Pero la parte que le toca a Dios, ya Dios la hizo. Él fue a la cruz del Calvario. Cuando estaba allí clavado en esa cruz, sufriendo no solamente desde el punto de vista físico, sino la ignominia, la vergüenza, la carga del pecado de toda la humanidad, siendo abochornado, aborrecido, despreciado él entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Cristo en la cruz del Calvario lleva todas esas cargas para cumplir el propósito de hacernos participantes a nosotros de esas bendiciones. Y cuando Él dijo, consumado es, Él había terminado toda la obra que a Dios le correspondía. Ya a partir de ese momento ya no era una situación que estuviera en el ámbito de Dios, ahora iba a estar en el ámbito de nosotros, porque dice el pasaje, por medio de nosotros. Todas las promesas de Dios son en Cristo Jesús, son sí. En Cristo Jesús están decretadas, así sea. Pero va a ser por medio de nosotros. Porque no puede ser por medio de más nadie. Solamente puede ser a través de la iglesia y del cuerpo de Cristo que se pueda manifestar en esta tierra la gloria de Dios, las riquezas de su gracia y la supereminente grandeza de su poder. Fíjese lo que dice allí. Es por medio de nosotros. Versículo 14. Vamos entonces a leer acá del 19. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que? Ahí está el detalle. Como decía Cantinflas, ahí está el detalle. El detalle de las promesas de Dios es que nosotros tenemos que creer en ellas. Si nosotros no creemos a las promesas de Dios, no se va a manifestar nada. No va a haber la gloria de Dios en esta tierra, ni va a haber la riqueza de su gracia si nosotros no creemos a las promesas de Dios. Nos toca a nosotros creer y ser fiel en obediencia a esas promesas. A nosotros, ¿por qué? Porque somos nosotros los que tenemos que creer. Dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Así que ya no es según mi fuerza. Dice Colosenses 1:29, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Es la potencia de Dios, es el poder de Dios, es la super eminente grandeza de su poder, por si acaso quedara alguna duda. La cual operó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Versículo 20. ¿Dónde está Cristo? En los lugares celestiales, a la diestra de la majestad de las alturas, donde Satanás quería tener su trono. A Cristo se le fue entregado el trono que Satanás quería poseer. Pero se le entregó a Jesús, el Hijo de Dios,
palabra hecha carne. Versículo 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra en este siglo, y sino también en el venidero. No solamente en este siglo, sino también en el venidero. Y la palabra siglo ahí tiene dos connotaciones. Sécula significa un periodo de tiempo, un sistema de cosas. También significa mundo. Significa en este tiempo y en el tiempo venidero. Significa en este mundo y en el mundo venidero. Así que, versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Así que, la cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia. ¿Quiénes son iglesia aquí? La iglesia está compuesta por todos aquellos que creen en Jesucristo, que han venido, que le han entregado su corazón, que han sido lavados por la sangre de Cristo y han sido engendrados en un nuevo ser. ¿Cómo que un nuevo ser? Sí. Un nuevo ser que ya no es semejante al anterior. Porque dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Yo quiero invitarle a 2 de Pedro, capítulo 1, y vamos a ver algo muy interesante allí. Este nuevo ser que ha sido engendrado por voluntad de varón, por voluntad del Espíritu Santo de Dios. El Padre ha determinado que el Espíritu Santo engendre en nosotros un nuevo ser. Ese nuevo ser es un nuevo ser espiritual, una nueva criatura nunca antes vista. Un kainos fresco. Kainos significa algo nuevo, algo nunca antes visto, algo fresco. Una frescura. Aleluya. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 en adelante, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida, todas las cosas, fíjense que no quedó ninguna cosa por fuera. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, ¿por qué? Por su divino poder. Ese divino poder que es la supereminente grandeza de su poder. Es un poder divino porque deriva de la naturaleza divina de Dios. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo difícil para Dios? Nada hay difícil o imposible para el Todopoderoso, el Shaddai. El Todopoderoso. Aleluya. Dice la Biblia que nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. La palabra gloria representa lo que se deriva de la presencia de Dios. La presencia de Dios trae la gloria de Dios. Donde está Dios está la gloria de Dios. Recordemos que esto es para la gloria de Dios. Es la manifestación de la palabra para el poder. Se manifiesta y trae gloria al nombre de Dios. Para la alabanza de su gracia y para la alabanza de su gloria. Ok. Escuche con atención. Versículo 4. Por medio de las cuales nos ha sido dada preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Son esas benditas, hermosas, preciosas, preciosas por lo hermosas, preciosas por lo valiosas, grandísimas promesas que nos hacen participantes de la naturaleza de Dios. Es lo que dice ahí. ¿Por qué? Porque ahora hemos venido a ser hijos de Dios, engendrados por el Espíritu Santo, participantes de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios, hemos sido adoptados, pero no solamente adoptados, sino que engendrados en Cristo Jesús. Un poquito antes, en la misma página. Aleluya, gloria a Dios. Dice que nosotros hemos sido engendrados no de una simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible. Esa semilla, esa simiente es la palabra de Dios. Esa palabra de Dios es Jesucristo.
La palabra de Dios es Cristo. Cristo es la palabra de Dios. Todas las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Tienen la misma naturaleza de Dios, así que esas promesas se derivan de la esencia de Cristo Jesús. Todas las promesas de Dios son en Cristo Jesús, sí. No pueden ser no. Nunca podría ser una promesa de Dios no, siempre y cuando yo la crea y esté en Cristo. Si yo estoy en Cristo, esa palabra que está allí es para mí. Si yo estoy en Cristo, todas las promesas de Dios para mí son sí. Y no hay nada que Dios me vaya a negar siempre y cuando yo esté en Cristo. Pero no va a ser gratis. No es de gratis. Todas esas promesas tienen sus condiciones. Hay condiciones que cumplir en la palabra de Dios. Vas a recibir todas las bendiciones. Pero honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien todos los días. ¿Usted quiere que le vaya bien todos los días y que sea de larga vida en la tierra? Honre a su padre y a su madre. Que es el primer mandamiento con promesa. Es el primero, pero no es el último. Pero no es el último. Porque resulta que todas las promesas tienen unas condiciones. Si usted obedece esta palabra y obedece los mandamientos que yo te digo hoy, serás bendito. Pero tienes que obedecer al mandamiento. Si obedeces al mandamiento es porque estás en Cristo. Y si estás en Cristo, todas las promesas de Dios son para ti sí y para ti amén. No importa lo que el mundo diga. No importa lo que las circunstancias muestren. No importa lo que la economía, los indicadores económicos estén diciendo. No importa cuánto valga el dólar. En tu casa va a haber provisión. En tu casa va a haber alimento. En tu casa vas a tener satisfechas todas tus necesidades. ¿Por qué? Porque esas promesas son sí y amén. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Esas promesas están dadas para los justos. Pero tienes que ser justo. Tienes que vivir en justicia. Tienes que hablar en justicia y en verdad. Si no hablas en verdad, no puedes tener justicia. Las riquezas de su gracia, las riquezas de su gloria. Ahora somos participantes de la naturaleza divina por esas promesas. Todas esas promesas vienen a nuestra vida y se constituyen en las palabras de Dios, que Dios va a ser firme en nuestra vida porque Él es fiel a su palabra. La naturaleza de Dios establece que Él es fiel a su palabra. Su palabra va a ser fiel y verdadera en nuestra vida porque Él es el testigo fiel, como acabamos de leer. Pero el asunto está en que la gloria de Dios se va a desarrollar. La gloria de Dios va a descender en esta tierra solamente a través de nosotros. Vamos a volver un momento allí a Efesios. Porque resulta, fíjese, vamos a leer, leímos ya hasta el 23, ahora vamos a leer desde el versículo 4, capítulo 2. La misma página, como les dije, la misma página, capítulo 2. Y vamos a leer allí 3. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, versículo 4. Capítulo 2, versículo 4 de Efesios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aleluya. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Yo quiero que usted lo lea otra vez y abra sus oídos para oír. Preste atención. Preste mucha atención a esto. No deje que nada le distraiga en este momento. Escuche. Dice aquí que para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de sus gracias en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Él nos sacó de las tinieblas, nos trajo a la luz y al reino de su amado Hijo. Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Cuando Cristo resucitó, Él nos resucitó a nosotros y nos llevó y nos sentó en lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. ¿Sabe qué significa eso? Significa que como la esencia de Dios es una sola,
¿Cuántos dioses hay? Ok. ¿Cuántos Cristos hay? ¿Cuántas iglesias hay? Y si Cristo es la cabeza de la iglesia, no puede estar Cristo en el cielo y la iglesia aquí. Por eso, en esencia, aunque nosotros estamos aquí, en la magnitud de la esencia de la divinidad que en nosotros hay, lo voy a decir de otra manera, el hecho de que nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, y Él es nuestra cabeza, el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. La iglesia en su posición, en su naturaleza y en su esencia es celestial. Es celestial, está sentada con Él en gloria. Y si está sentada con Él, está Cristo y está la iglesia, porque Él no se puede separar de la iglesia. Porque separados de mí, la persona que se separa de Cristo cae en muerte inmediatamente, porque separados de Él no tenemos vida. Él es nuestra vida. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifestare, seréis manifestados justamente con Él en gloria. La gloria de Dios se va a manifestar en nuestra vida cuando Cristo se manifieste en nuestra vida. Voy a digerirlo un poquito. En su diario vivir, cuando usted proclama la palabra de Dios con fe, el cielo está diciendo amén. Cuando usted enfrenta sus problemas en su trabajo, en su casa, en su hogar, cuando usted habla la palabra de Dios, desde el cielo están diciendo amén. Así es sí y amén. Cuando usted está en oración buscando la presencia de Dios y usted está proclamando una palabra de fe para su vida, para su familia, para su entorno, en el cielo están diciendo sí, amén, porque hay una unidad. Usted está sentado con Cristo en la gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Y como usted está sentado juntamente con Cristo, usted está en la misma posición con Él, en Él. Usted está sobre todo principado. Usted está sobre toda autoridad. Usted está sobre todo poder. Usted está sobre todo señorío. Porque usted está en el nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Cuando usted en su diario vivir, usted está operando según los principios del cielo. La tierra se tiene que conmover. Satanás se tiene que apartar. No es que si se quiere apartar, no es si que lo va a pensar. No, Satanás se tiene que apartar. Porque usted está por encima de Satanás. Usted está sentado arriba en gloria. Pero cuando usted opera según los rudimentos de la carne, cuando usted desprecia la palabra de Dios y vive según los deseos carnales, cuando usted usa los mecanismos del mundo, que son los mecanismos del diablo, usted está despreciando la riqueza de su gloria, la riqueza de su gracia y la supereminente grandeza de su poder. Usted está conformándose. Por eso dice, no os conforméis, no se haga de la forma del mundo, no se vuelva como el mundo es. Usted tiene que ser diferente, usted tiene otra ciudadanía, usted tiene unas normas que son superiores. No importa que el gobierno le permita fornicar, no importa que el gobierno le permita adulterar o abortar. No importa, hay una ley que me permite abortar, pero esa no es la ley de Dios. No, yo puedo ser gay y me puedo casar con el otro, porque el gobierno ya me dejó que sí. No, esa no es la ley de Dios. La gente podrá decir lo que quiera, pero Dios tiene su ley, Dios tiene su mandamiento, y nosotros tenemos que establecer el reino de Dios por medio de su palabra. Amén. Porque Él nos ha puesto a nosotros a estar en una posición sobre todas estas cosas. Sobre todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso es que esas promesas son por medio de nosotros para la gloria de Dios. No puede haber gloria de Dios en esta tierra a no ser por mí. No puede haber aquí gloria de Dios a no ser por mí y por usted. Porque ahí dice que es por medio de nosotros. Ahí dice, 2 Corintios 1:20,
Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Así que si usted quiere ver la gloria de Dios, tiene que ser a través de la fe que usted pone en la palabra de Dios, a través de la obediencia que usted hace de los mandamientos de Dios. Es la forma en que la gloria de Dios se va a desarrollar y se va a manifestar. No hay otra manera, hermano. No es que va a venir un chorro de aceite y va a caer aquí la unción. No es un tobo de batel que tienen que traer. No, hay que echarnos aceite. No. La unción es la presencia de Dios. La presencia de Dios trae el poder de Dios y la gloria de Dios. Su presencia rompe las cadenas. Su presencia rompe los yugos. La presencia de Dios trae gozo y consuela a los afligidos. Lo que tenemos que estar es vivir en la presencia de Dios. Y la gloria de Dios se va a manifestar. No solamente en las riquezas de su gracia. No solamente en las riquezas de su gloria. Sino que también en la supereminente grandeza de su poder. Ese poder todopoderoso. Ese poder que no tiene límite. Ese poder que no conoce fronteras. Aleluya. Porque Él nos ha dado vida. Nos resucitó. Nos hizo sentar en lugares celestiales para mostrar las riquezas de su gracia en este tiempo y en el porvenir. Aleluya. Quisiéramos seguir, pero hay que terminar. Fíjese que cuando usted está en la posición con Cristo, cuando usted está allá, cuando usted vive según los valores del cielo, cuando usted tiene una ordenanza en una ciudadanía celestial que está por encima de todo lo terrenal, entonces no hay diablo que se le pueda poner enfrente. No hay demonio que se le pueda resistir, porque usted ya tiene una posición que está por encima. Y en vez de desgastar su voz dando gritos, usted toma autoridad en el nombre de Jesús y toda fuerza contraria tiene que ir. Lucas, capítulo 10, versículo 19. Aleluya. Lucas 10, 19 dice: y ellos, vamos a ver si me equivoqué de para acá. Ajá. Dice: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Nada os dañará. He aquí, os doy potestad. La palabra potestad significa poder y autoridad. Jesucristo nos ha dado potestad. ¿Por qué? Porque Él tiene la potestad. Y Él a quien quiere la da. Y nos la ha dado nosotros que somos sus hijos. Para que en el nombre de Jesús destruyamos toda la obra del diablo. Para eso vino Jesús. Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Así que usted tiene poder y autoridad para deshacer las obras del diablo. No importa de qué tamaño sea el altar que tienen los brujos. Usted solamente con proclamar la palabra se derriba en el nombre de Jesús. Se anula todo poder del diablo. Toda opresión del maligno se cae porque hay poder y autoridad en el nombre de Jesús. Aleluya. Nosotros luchamos una batalla que ya está ganada. Nosotros peleamos una batalla que ya somos más que vencedores por medio de Jesús. Aleluya. Así que no se ofusca ni le tenga miedo. Uno de los mandamientos más grandes que hace el Señor es: no temáis, porque no hay razón para temer, porque hemos vencido. Sí y amén. Aleluya.